Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga. Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles. Continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Michelle Carreño en el segmento Gobierno Civil Bíblico. Así es que, Michelle, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Jorge. Para mí es un placer estar aquí de nuevo, un miércoles más, continuando con este proceso, en verdad, de llevar estas verdades que Dios nos ha hablado acerca de cómo Él quiere que sea el gobierno, cómo Él quiere que sea la nación, cómo Él quiere que sea el individuo. Y bueno, sabemos que estamos aquí no por nuestras motivaciones, sino por las motivaciones más altas, por motivaciones divinas. Y justamente por eso es que estamos aquí un día más, aunque el señor Ricardo Molina está aún compartiendo de cruzada básicamente todos los principios bíblicos de gobierno y aparte también está compartiendo acerca de su campaña, esa campaña que sabemos que pronto se va a acabar y es que dentro de casi que menos de un mes son las elecciones, así que de nuevo estamos siendo motivados a ir más allá, a seguir orando, a seguir intercediendo, porque sabemos que Dios en verdad quiere propagar su evangelio aún en el Senado, aún en la política. Y bueno, también estamos aquí con un tema nuevo y es que continuamos con este tema de las libertades. Ya hemos visto la libertad para someternos al gobierno, pero esta vez vamos a ver la libertad también para la educación. Y bueno, preparé unas diapositivas, ya saben que es mi método de enseñanza, y dice libertad para educar. Y bueno, creo que todo este tema nació de una noticia que vi esta mañana y que creo que muchos de nosotros vimos esta mañana, que me impactó realmente, y fue esta noticia. Resulta que Drake Harman, un niño de solo 12 años, se suicidó tras sufrir bullying por parte de un compañero del colegio. Esta muerte fue en Estados Unidos y obviamente conmovió a todo el país. Y creo que a nivel nacional, de verdad, todos pudimos ver estas fotos y ser impactados, ya que esta noticia ya está siendo viral. Y bueno, en Estados Unidos se estremeció con la noticia del suicidio de Drake Harman, un niño de 12 años, que decidió quitarse la vida a raíz del bullying que sufría por parte de un compañero de colegio. Y en la foto pues se puede ver una imagen un poco difícil de ver y es el niño con sus padres alrededor. Y en verdad eso es algo que conmovió mi corazón y creo que también conmovió directamente el corazón de Dios y es el hecho de lo que sufren los niños realmente en los colegios, los peligros que hay dentro de los colegios. Y venía a mi mente, venía a mi corazón como de nuevo el tema que habíamos compartido el lunes, que es de lo interno a lo externo. Y hablábamos el lunes de que todo el cambio se produce primero en el interior y luego se puede manifestar en lo externo. Y bueno, con respecto a esto, pues había algo en mi corazón y era en verdad la necesidad que tenemos como iglesia de aprender, de saber un poco más, de en verdad sentir un peso por lo que es el homeschool, por lo que es la educación en casa. Y es que resulta que la educación en casa es una opción educativa en la que los padres deciden educar a los hijos fuera de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Pero también resulta que según las cifras de la Red Colombiana de Educación, en Colombia, en familia existen 8.000 familias que hacen homeschooling en todo el país. Realmente es una cifra muy, muy pequeña de personas que hacen homeschooling en Colombia. Sin embargo, pues oramos también que muchas familias puedan recibir estas verdades acerca de la educación en casa. Y también sabemos que estas 8.000 familias, el dato que nos da la Red Colombiana de Educación, pues no son todas cristianas, ¿sí? Muchas veces son padres que tal vez como que justamente vieron este problema en el colegio, este problema del bullying, este problema de que no se da realmente una educación de calidad y decidieron educar a sus hijos, pero están educándolos de verdad sin una educación providencial, sin una guía de realmente qué es el homeschool y por qué es el diseño bíblico. Sin embargo, yo creo que como iglesia, aunque no se hable mucho de esto dentro de los templos,
si estamos llamados a ir más allá y saber más y de verdad informarnos acerca de lo que Dios quiere. Y es que el deseo de Dios es que los padres puedan contar a sus hijos las maravillas de Él, que los padres puedan contar a sus hijos de verdad lo que es la educación, que es enseñar ideas claras que apunten hacia un futuro. Y el objetivo hablamos nosotros, que es simplemente conocer más a Dios. Y bueno, también recordemos que, según el Salmo 127, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos tenidos en la juventud. Creo que el Salmo 127 es muy claro y el salmista quería expresar una idea muy, muy básica y es la idea de que cada niño, cada joven es una bendición en la mano de sus padres. Sin embargo, sus padres deben tomar esa flecha, tomar de verdad ese regalo que les ha dado Dios y enviarlo más allá, ¿sí? Dios nos habla de que seamos valientes y esto implica también asumir responsabilidad y más específicamente de los padres y los hijos, la responsabilidad creo que más grande es amarlos y como consecuencia del amor está el educarlos en principios bíblicos, en verdades bíblicas y ese es un tema que no podemos dejar al Estado porque ya lo hemos dejado y hemos visto que el Estado no puede, sencillamente no sabe cómo dirigir a nuestros hijos, bueno, a los hijos de los padres. Y bueno, aquí vemos una foto de la iglesia cristiana. Ahí está el pastor Boris y el señor Ricardo Molina. Y bueno, está también todo el Colegio de Herencia Cristiana, que es un colegio en el cual se educa a los padres y no a los hijos para educar a sus hijos. Y también como es la idea de que los padres deben tener celo de la autoridad que Dios les ha dado sobre sus hijos. Sí, es que es como si leemos la Biblia correctamente, podemos entender que el diseño de Dios es prestar a sus hijos a otros padres y esos padres pueden educarlos, pero sabiendo que los hijos no son suyos, sino que son de Dios directamente. Los padres son simplemente mayordomos encargados de que aquellos hijos conozcan a Dios, a su Padre Celestial. Creo que eso es tan importante y bueno, también quería como que pudiéramos recordar una noticia muy triste que ya tiene un tiempo de haber pasado, que fue del 2021, del marzo de 2021, ya que se cumple casi un año. Y fue cuando el Senado de la República aprobó la ley que prohíbe el castigo físico para los niños y adolescentes. Y aunque esta ley tiene un nombre muy bonito, que es lo de prohibir el castigo físico, y suena tan bien, suena tan excelente, pero realmente este proyecto de ley, que fue presentado por la senadora Paloma Valencia, prohíbe cualquier acción que pueda causar dolor a los hijos. Creo que esto es algo bastante peligroso y más aún el hecho de que se haya aprobado y que a pesar de que se hicieron tantas marchas, a pesar de que se hicieron tantas políticas, a pesar de que se hicieron tanto escándalo en contra de esto y de verdad se comprobó que no era la solución, pues se dio, sí se dio. Y este fue el proyecto de ley 320 y bueno, fue aprobado por el Senado. Creo que esta es la importancia de que en verdad no seamos insensibles o no nos quedemos pasivos de acuerdo a las políticas, a que no nos quedemos encerrados solamente en nosotros mismos, sino que veamos más allá, así que veamos lo que va a causar a las generaciones futuras. Y creo que estos proyectos de ley pues no afectan directamente, digamos, al presente tal vez, pero afecta mucho más al futuro, afecta mucho más a los que vendrán después y tendrán que lidiar con las consecuencias de esos proyectos. Bueno, hablando un poco más de este proyecto de ley, pues a pesar de que el título suena bonito, como les dije, a pesar de que suena súper bien, esto de no dejar que los niños sufran y todo eso, de verdad hay que ir a ver qué hay más allá. Y hay un post que se hizo muy famoso hace un tiempo, que fue la letra menuda del proyecto de ley 320. Y hablaba de esos detalles o esas cositas en letra chiquita que estaban dentro del proyecto de ley que fue aprobado. Y dice este proyecto que en Colombia no se puede maltratar a los niños. Está prohibido y sancionado en el Código Civil, en el Código de Infancia y Adolescencia y en otras leyes y normas internacionales. Pues es algo que todos sabemos, que los niños son protegidos por todos como sociedad, que debemos protegerlos, pero esto ya está instituido, ya está prohibido en muchos códigos, en muchas leyes. Sin embargo, la pregunta que nos queda entonces, ¿qué pretende el proyecto de ley 320? Y de verdad necesitamos esa prohibición
¿De verdad esa provisión solucionaría algo? ¿O simplemente hay una idea detrás? ¿O simplemente hay una idea de que el gobierno tome la posición de padres? Y también otra cosa en la cual tenemos que cuestionarnos es que el Estado orientará, educará y dará pautas de crianza por ley a nosotros los padres. ¿Acaso es el Estado un padre? Y bueno, de verdad es algo en lo que debemos meditar y es el hecho de que el Estado, como sabemos, está encargado solamente de castigar al malhechor y premiar al bueno. No está encargado de la educación porque sencillamente no sabe cómo hacerlo. Entonces, si hablamos de que la educación debe ser en manos de los padres, ¿cómo podemos dejar que el Estado ponga leyes sobre cómo se debe educar a los hijos? Y además, estas leyes no van de acuerdo a la palabra de Dios, sino que van completamente en contra, ¿sí? Y aunque tenga un nombre súper lindo, hay que ver lo que hay detrás de este proyecto, hay que ver las ideas, la filosofía, de nuevo que dejamos entrar en Colombia. Y bueno, también decía el programa de Huesos Vivos, que fue coordinado por Marta González y Lázaro del Valle, que los hijos no son propiedad del Estado. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables según la Constitución de nuestro país. Y bueno, sabemos en verdad que estábamos amparados por la Constitución en cuanto a no dejar que este proyecto de ley fuera válido. Sin embargo, pues lo fue, ya lo tenemos, ya está funcionando y ahora vemos una vez más cómo el Estado está asumiendo papeles que no le pertenecen, está asumiendo papeles que no puede afrontar y de verdad debemos preocuparnos porque está pasando detrás de esto y debemos orar, pararnos fuertemente para defender en serio la honra, la dignidad y la intimidad de la familia, porque sabemos que toda esta libertad no fue dada por hombres, esta libertad de la intimidad de la familia no fue dada por hombres, sino que fue dada directamente por Dios. Por lo tanto, no podemos permitir que los hombres intenten quitarla. Y bueno, a pesar de todo esto, a pesar de que ya se dio este proyecto de ley 320, pues podemos hablar aún de que la educación en casa es completamente legal, que las leyes no prohíben educar por fuera de la casa, de la escuela, pues en ninguna parte se habla de la escolarización obligatoria, solo de la educación obligatoria. Y como lo indica el artículo 68 de la Constitución de Colombia, en la que se establece que los padres tienen el derecho de escoger qué tipo de educación recibirán sus hijos. Entonces, en verdad, creo que aún somos muy privilegiados y es que aún dentro de Colombia es legal que se eduque a los hijos. Y vemos de nuevo esta libertad que tenemos para educar, que a pesar de que es cohibida en algunos entornos, como por ejemplo con la ley 320, aún pueden los padres tomar ese papel, ese rol de educar a sus hijos, al menos aquí en Colombia, y oramos realmente para que esto siga siendo así. Pero también además de orar, debemos tomar acciones para que esto siga siendo así. Y creo que una de las cosas más importantes de la campaña de Ricardo es justamente esto, la idea de que hay detrás de él y este propósito de defender la libertad de cada una de las instituciones, conociendo que la iglesia tiene libertad, que las escuelas deben tener libertad, que la familia debe tener libertad y que cada uno de los padres debe tener libertad de escoger cómo dar la educación a sus hijos. Y bueno, en cuanto a esto, creo que se hace sumamente importante hablar un poco más acerca de la educación providencial, ya que homeschool o la educación en casa no es lo mismo que la educación providencial. Son cosas que lamentablemente se diferencian y es porque la educación en casa muchas veces no está siendo guiada por Dios, sino que simplemente son padres que vieron el peligro que hay dentro de las escuelas y decidieron educar a sus hijos, pero no lo hacen bajo la idea de que toda la educación lleva a los hijos a amar a Dios, sino que lo hacen bajo la idea de simplemente cuidarlos del mundo. Y creo que eso está bien, sí, la idea de cuidar a los niños del mundo está muy bien, pero hay que ir más allá, sí, hay que hacer lo correcto. Y justamente dice Proverbios 14:12 que hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Creo que, bueno, no, la Biblia no puede ser más clara en cuanto a ese aspecto. Es el hecho de que para nosotros, ante nuestros ojos, muchas cosas parecen buenas, muchas cosas parecen derechas, muchas cosas parecen perfectas, pero al final, todo lo que nosotros pensamos puede ser un camino de muerte. Y la única persona que puede de verdad decirnos qué camino tomar es Dios. Y creemos también que la educación providencial está sustentada por la Biblia, y justamente eso es lo que voy a hablar en esa presentación, de cómo
la educación providencial es el diseño, que la educación en casa es el diseño, que la libertad para educar es el diseño creado por Dios. Y bueno, para empezar con este tema, creo que se hace necesario comparar o hacer un paralelo entre lo que es la educación providencial de la cual hablamos y lo que es la educación progresista. ¿Por qué son diferentes y por qué esas diferencias son tan marcadas y tan peligrosas? Y creo que debemos comenzar hablando de la educación progresista, que es una educación que hoy en día conocemos, hablamos y escuchamos en todas partes mucho esto de progresar, de ir más allá, de ser globalistas, de, sí, de ser seres sociales y de dejar que todas estas ideas entren. Sin embargo, cuando vemos esta educación progresista, vemos que tiene tres pilares, que es el gobierno de la población colectiva, que es sumamente peligroso porque quita al individuo la responsabilidad sobre sus decisiones. La sociología, que es el estudio social, y las muchas y diversas relaciones dentro de las sociedades. Y esto es peligroso también porque habla de ideas globalistas en las cuales no sabemos qué entra y no tomamos autoridad como soberana en la nación, sino que simplemente dejamos que todas las personas de otras naciones influyan en nuestras decisiones. Cuando vemos que el diseño de Dios es el autogobierno y el gobierno local. Y otro pilar de la educación progresista es el protector de los gobernantes civiles. Por la fuerza de la ley forjan la sociedad perfecta. Se elimina la pobreza eliminando la propiedad privada. Y bueno, aquí básicamente vemos el comunismo como idea muy, muy peligrosa que hemos dejado de entrar. Y es que se cree o hay una idea errónea en la cual por la fuerza de la ley se forja una sociedad perfecta. Sin embargo, lo que vemos como de parte de Dios es que no es la fuerza de la ley la que puede cambiar la sociedad, sino que verdad es la decisión de cada persona. Y bueno, si comparamos este triángulo, estas ideas progresistas con la educación providencial, podemos ver que dentro de la educación providencial existe la idea de un autogobierno individual. Así que no creemos en la colectivización de personas, no creemos en que seamos un cúmulo de muchas personas que deben ser iguales, sino que creemos que cada uno de nosotros es un individuo completamente diferente a otros y por lo tanto tiene unas consecuencias sobre sus decisiones personales. También creemos dentro de la educación providencial que el gobierno debe ser propio y civil, que el gobierno civil es también la esfera primaria y secundaria. ¿Quién o qué está en control? Es algo que continuamente está dentro de nuestras cabezas y es la idea de pensar de verdad qué ideas estamos dejando que nos gobiernen. Y otro pilar de la educación providencial es la historia. Y hablamos de que la historia debe ser una perspectiva justa de Dios gobernando y sobregobernando en los asuntos de todos los hombres y naciones. Así que dentro de la educación providencial lo que de verdad intentamos es que los niños, los jóvenes, quienes son educados, puedan ver a Dios obrando en la historia, puedan ver que cada individuo tiene responsabilidad sobre sus actos, puedan ver que deben ser responsables por cuidar que está en control de ellos. Y bueno, también algo de lo que olvidé hablar, y es que todas estas ideas o todas estas imágenes también fueron creadas por la señora Catherine Dan, que es una maestra a la cual admiro muchísimo y habla muchísimo acerca de la educación en casa. Y bueno, aquí estamos simplemente compartiendo ideas de tanto de ella como de otros pensadores que en verdad encontraron esta verdad dentro de la Biblia. Además, si seguimos con este tema de categorizar o dividir lo que es la educación progresista de la educación providencial, podemos encontrar que detrás de cada educación hay una filosofía. Entonces debemos ver qué educación está protegiendo qué clase de filosofía. Y decimos también que la educación progresista tiene detrás una filosofía ateísta del socialismo. Y es que, bueno, creo que todos pasamos por eso y es que cuando estábamos en el colegio, o bueno, más que todos los jóvenes, cuando estábamos en el colegio nos enseñaban una y otra vez acerca de la evolución, que la evolución no era una teoría, sino que era una verdad absoluta y era lo que estudiábamos años y años y años y nunca se nos presentaba otra idea y nunca se nos presentaba tampoco un sentido crítico al respecto de. También veíamos una y otra vez el hecho de profesores que venían y decían qué era lo que ellos pensaban acerca de cómo debía ser el gobierno, y nosotros simplemente les creíamos, y ya que éramos niños, pues no podíamos de verdad como ir más allá o criticar este tema, sino que
Simplemente somos como esponjas cuando somos niños, aprendemos cada cosa que nos dicen. Y bueno, dentro de la educación progresista, como hablábamos, está el socialismo como pilar, la socialización y la estandarización. Y creo que de esto hay algo que no he tocado y es la estandarización. Y es que dentro del mundo está esta idea de que todos deben alcanzar unos mismos estándares, que todos deben llegar a un mismo punto con respecto a la educación y bueno, con respecto a muchos otros temas. Sin embargo, lo que vemos de parte de Dios es el hecho de que Dios dio a cada niño, a cada joven, unos talentos especiales y puede que un niño no sea tan bueno en matemáticas como lo es en artes. Y creo que es muy importante el hecho de que seamos muy atentos a esas necesidades que tienen los niños de ser más educados en aquellas áreas que Dios les dio. Y obviamente hablamos de que todos por igual deben saber ciertos conocimientos básicos de ciertas cosas. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado en a qué cosas estamos dando prioridad. Bueno, también hablamos de la educación providencial, que es una filosofía bíblica para sustentar una república cristiana. Entonces ya hablamos del hecho de que una república cristiana no puede ser posible sin una educación providencial. Hablamos de la idea de que si queremos de verdad un gobierno justo, un gobierno civil, constitucional, con representantes justos, pues debemos primero educar al pueblo en la filosofía correcta. Y esa filosofía correcta no es la dependencia del Estado, de querer que el Estado dé todo, sino que es el autogobierno, sino que es el ser conscientes de que cada decisión que tomamos, cada trabajo que hacemos, todo debe tener unas consecuencias positivas o negativas. Y bueno, de nuevo hablamos de unos pilares que es que independientemente dependientes somos de Dios y que y esto habla de un autogobierno individual. También hablamos de otro factor clave que es el carácter, que es la calidad del carácter y la conciencia. Entonces, dentro de la educación providencial no se apunta solamente a la información que se comunica al niño, no se apunta solamente a las clases que se da al niño para que aprenda matemáticas, para que aprenda artes, sino que se va más allá y se cree que se puede educar al niño para que a través de las matemáticas aprenda cualidades de carácter, para que a través de el inglés pueda aprender cualidades de disciplina, de conciencia. Y bueno, justamente la conciencia es otro pilar, que es la calidad del autogobierno individual y es el consentir el gobierno de Dios sobre nuestras vidas a través de Cristo. Y creo que eso es algo muy importante, de lo cual ya hablamos el lunes pasado, y es el hecho de que Dios quiere que nos gobernemos por su palabra, ¿sí? Y Dios quiere que los niños sean educados desde muy pequeños. El hecho de que todo lo que ellos hacen va a tener unas consecuencias y todo lo que ellos hacen debe ser rígido ante una ley. Bueno, también es muy importante es que dentro de la educación providencial se busca la calidad del carácter y decimos que el carácter no es más que la imagen de Cristo en nosotros. Hablamos de que el único que tiene todas y que cumple con todas las cualidades del carácter es Jesucristo, pero también la Biblia nos habla de que estamos siendo perfeccionados en Él, de que podemos llegar realmente a imitarlo, a intentar ser como Él. Por eso hablamos que la fe produce constancia, la diligencia es el trabajo duro y que el amor fraternal es el cuidado cristiano. Y esas son cualidades que se deben desarrollar dentro de los niños desde muy, muy pequeños, que se pueden hacer. Y también se debe cuidar mucho de la calidad de la conciencia. Y es que la libertad de conciencia conlleva a una decisión de conciencia. Y dice Hechos 24:16 que conservar siempre la conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres es nuestra máxima como cristianos. Y que teniendo en cuenta esto, debemos obedecer lo que dicta la conciencia cristiana. Y bueno, hemos hablado mucho acerca de la conciencia, hemos hablado de cómo la conciencia nos invita, nos incita, nos cela constantemente para hacer las cosas correctas, hacer las cosas con el diseño bíblico. Y justamente se quiere lograr en los niños que desde muy pequeños no callen la voz de su conciencia o no la hagan dura o no la hagan con una conciencia muerta, como decimos muchas veces, sino que ellos puedan crecer sabiendo que su conciencia es una guía para ellos y que debemos conservarla limpia, que debemos conservarla irreprensible. También otro factor al que apunta la filosofía de educación cristiana y la educación providencial es que el resultado bíblico es el autogobierno individual, un carácter y una conciencia cristiana. Pero este resultado bíblico solamente puede ser posible cuando hay un contenido bíblico y un método bíblico
Y creo que eso es muy importante porque realmente como intentamos que los niños crezcan en valores o esta idea de, bueno, no, es que en el colegio le enseñan matemáticas, pero yo en mi casa le enseño a no mentir. Es que en el colegio le enseñan inglés, pero yo en mi casa le enseño también a ser responsable. Sin embargo, creo que esto es peligroso y es el hecho de que cuando Dios creó las cosas, no las creó para ser divididas unas de otras, sino que creó que toda la educación fuera un conjunto que apuntara hacia Él. Así que hablamos de que la historia muestra cualidades de carácter. Hablamos de que en la literatura podemos encontrar valores y principios. Y hablamos de que los padres son los responsables tanto de la educación de matemáticas, inglés, pero también de la educación de la ética, de los valores. Y también, bueno, como les decía, de verdad creemos que hay principios bíblicos dentro de cada materia. También hablamos de que cada materia tiene un origen bíblico y que apunta hacia descubrir una parte del carácter de Dios. Y esto lo hacíamos a través de un método bíblico, que es el razonamiento bíblico. Hablando un poco más acerca de los objetivos generales de las materias sugeridos para el logro de la meta de la educación cristiana, que es el autogobierno individual, que es ser independientemente dependiente de Dios, decimos que esos objetivos son extraer del estudio de la escritura principios para la vida y el diario vivir. Bueno, creo que esto es muy, muy importante y es el hecho de que normalmente cuando se lee la Biblia se busca que todo hable a uno, así que todo vaya directamente a uno porque somos muy orgullosos o tal vez como hay un sentido de egocentrismo dentro de nosotros y es el hecho de creer que cada pasaje de la Biblia va directamente hacia nosotros y no de verdad no vemos qué hay detrás de, qué principios podemos escoger de todas las escrituras en general. Y creo que la educación providencial busca esto, busca que la Biblia sea razonada, que la Biblia sea leída y entendida y que así apunte hacia unos principios que debemos tomar en cuenta para la vida, para cada uno de nuestros días. También otro objetivo de las materias es el formular y redactar ideas a través del análisis literario. Otro es aplicar las leyes y los principios de las matemáticas. Como hablábamos, Dios está trabajando o Dios está moviéndose a través de las matemáticas, a través del español, a través de muchas cosas y Él de verdad quiere que los niños puedan conocerle a través de cada asignatura. Y que es que creo que cuando un niño crece sabiendo que Dios está detrás de cada conocimiento que adquiere, que Dios es la fuente de conocimiento, la fuente de sabiduría, ese niño puede crecer sabiendo que él depende completamente de Dios, que todas las cosas creadas dependen de Dios y no crea en su mente esta falsa dicotomía de creer que algunas cosas son de Dios y otras cosas son seculares, sino que puede entender que todo el mundo es hecho para la gloria de Dios. Y bueno, con respecto a esto también pensaba mucho bueno, mi primita y unas compañeras de Kids Kids, el ministerio que se rige aquí en Colombia y bueno, también en muchas partes del mundo, que es un ministerio de niños en el cual llegan muchos niños que son educados en casa. Y pensaba en la familia García, que es una familia que por muchos años me ha impresionado, es que estos padres decidieron tomar la educación de sus hijos y cuando hablo con sus hijos puedo en verdad ver en niños de 12, 15 años un deseo ferviente por conocer más acerca de las matemáticas, conocer más acerca de naturales, conocer más acerca del inglés, porque ellos entendieron que cada asignatura, incluso aquellas las que no eran tan buenos, reflejaban una forma del carácter de Dios y aprendieron a amar cada asignatura con su individualidad. Y bueno, también hablamos de que otro objetivo general de las materias es que incluso en la ciencia se pueda probar a través de la experimentación. Y bueno, también hablamos de que como el pilar de todo lo que decimos aquí es la palabra de Dios, que es la Santa Biblia, o es el libro de texto para la vida, el diario vivir, o no lo es. Y que bueno, sabemos que podemos decidir, ¿sí? Como cristianos tenemos, como personas, como humanos, tenemos la capacidad de decidir si somos regidos por el texto que nos da vida, si somos regidos por la palabra de Dios o si no lo hacemos. También en cuanto a la historia, podemos decidir si las naciones y los eventos son lo más importante o son las obras de Dios o son las obras del hombre. Entonces creo que es muy importante que aún dentro de la historia podamos ver que cada nación, cada evento simplemente es una historia más acerca de la gran historia de Dios y que no veamos la historia como simplemente obras o eventos separados que hizo el hombre, sino que lo veamos como lo que es su historia.
También vemos otro pilar y es el gobierno, y dentro del gobierno podemos elegir o es por el Estado Todopoderoso o es por el poder absoluto de Dios a través de Cristo que mora en el individuo. Creo que esta es una idea muy, muy importante que aquí hemos trabajado bastante y es el entender realmente que el Estado no es todopoderoso, pero podemos a veces caer en la idea de que no, que el Estado es el padre y que el Estado tiene un poder absoluto. Sin embargo, pues tenemos la decisión de creerlo o no, y todo está también en nosotros. Dios nos entregó esa capacidad de decidir. Y en cuanto a la educación, tenemos la oportunidad de equipar a los individuos con capacidades para el autogobierno o equiparlos con herramientas de ignorancia para el socialismo. Entonces, de verdad, como la educación, el cambio de nuestro país está en nuestras manos. Está en las manos de cada padre, está en las manos de cada joven que se está educando para tener una familia o simplemente para desarrollar su llamado en cuanto a la nueva generación. En cuanto a eso, también encontré un texto muy, muy importante y quiero que cada uno de nosotros pueda meditar en esas palabras. En especial, pues sé que este programa normalmente se ve por personas ya mayores que tienen hijos, que tienen nietos. Y bueno, justamente este texto es para todos ellos. Y es un texto que habló un pastor muy famoso dentro de un sermón, y es que no sientan pesar ni temor por sus hijos o nietos, porque el mundo en el que van a crecer no es el que solía ser, sino que entendamos que Dios los creó, Dios nos creó como una nueva generación y nos llamó para el momento exacto en el que se encuentran. Su vida no fue una coincidencia ni un accidente. Levántelos para que conozcan el poder en el que caminan como hijos de Dios. Entrénlos con la autoridad de su palabra. Enséñeles a caminar en fe sabiendo que Dios tiene el control. Capacítelos para que sepan que pueden cambiar el mundo. No les enseñen a sentirse temerosos y desanimados por el estado del mundo, sino a tener la esperanza de que pueden hacer algo al respecto. Y bueno, en verdad, en serio, como la decisión está en los padres, la decisión de capacitar a los hijos está en los padres, la decisión de que sus hijos no teman al mundo, sino que teman a Dios, está en los padres. Y de verdad que cada persona en toda la historia ha sido colocada por Dios en el tiempo que estuvo debido al plan soberano. Y él sabía, como en la Biblia podemos ver muchos ejemplos, de que él sabía que Daniel podía manejar el foso de los leones. Dios sabía que David podía vencer a Goliat. Dios sabía que Esther podía lidiar con Amán. Sabía que Pedro podía manejar la persecución. Él sabe que su hijo, el hijo de cada una de esas personas que están viendo este programa o que verán finalmente diferido, puede manejar cualquier desafío que intente enfrentar su vida. Los creo específicamente para eso. Y que no tengamos miedo en verdad por nuestros hijos, sino que sintámonos honrados también de que Dios nos ha permitido vivir en esta era de la historia, en esta era que está llena de tanta corrupción, en esta era que está llena de tantas mentiras, y que nos sintamos honrados porque Dios decidió confiar en nosotros, decidió confiar su verdad en nosotros, y que podamos aceptar el desafío de en verdad vivir de acuerdo a sus principios en medio de una generación tan malvada como esta. Bueno, también continúa el pastor Alex Cravens con la motivación de educarlos para que sean la clase de guerreros, esa clase de guerreros que Dios necesita para esta generación, que Dios necesita para este tiempo. Y bueno, sí, bueno, es la familia del pastor, y es el hecho de que podamos entender que Dios nos predestinó para este tiempo, nos predestinó para este momento específico de la historia. Y dice en este 4:14 que quizás este sea el momento para el cual fuiste creado. Entonces creo que esa es una invitación de verdad, que podamos pensar en qué no estamos haciendo para como programar aquella libertad que tenemos para educar a los hijos, aquella libertad que tenemos para programar a los hijos para que puedan enfrentarse a este mundo, que a pesar de que es malvado, que es difícil, es el mundo en el que Dios decidió que cada hijo naciera, que nosotros como personas que estamos viendo el programa viviéramos. Y bueno, también hablamos de los 7 afectos naturales, y es que, bueno, como les hablaba, la educación providencial está guiada por unos afectos naturales, y estas como las leyes que rigen y como lo que debe guiar cada asignatura. Y lo primero es el amor por Dios, lo segundo es el amor por la palabra de Dios, otro tercero es el amor por la naturaleza, cuarto es el amor por la familia y el hogar, el quinto es el amor por el aprendizaje, el sexto es el amor por la individualidad dada por Dios a otros, el séptimo es el amor por la libertad. Así que podemos ver que cada cosa que
se eduque a los hijos, cada cosa que se enseña a los hijos debe estar regida por alguno de estos 7 afectos naturales, que debe alimentar cada uno de estos 7 afectos naturales y que no debe ser regida simplemente por conocer más información, sino que debe apuntar a un valor, que debe apuntar a un afecto natural, que puede ser, como les hablaba, el afecto por la palabra de Dios, por la naturaleza, por el aprendizaje. Y bueno, también en Isaías 28, del 9 al 10, dice, ¿a quién enseñará conocimiento? ¿O a quién será entender doctrina? ¿A los destetados o a los arrancados de pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Y bueno, Dios nos habla de que es la forma en la que Él enseña. Él enseña solamente a corazones dispuestos, Él enseña solamente a aquellos que deciden aceptarlo. Y Él enseña poco a poco. Él no da todas las verdades de una vez, sino que Él va un poquito allí, un poquito allá. Y Él en verdad entiende que, o Él nos mira completamente y cuando mira nuestro corazón, entiende que hay muchas cosas que están mal dentro de nosotros, pero Él de verdad quiere que podamos mejorar, que podamos ser como moldeados a esta imagen de Cristo. Y Él lo hace por nosotros, de verdad su Santo Espíritu es quien nos santifica. Y bueno, también volviendo al tema de la educación providencial, como podemos comprobar que tiene un resultado bíblico, que es el propagar y promover el autogobierno, que es consentir individualmente el gobierno de Dios a través de Cristo que habita dentro de sí. Y además de tener un resultado bíblico, que es el autogobierno, tiene un contenido bíblico, que es una perspectiva de Dios, los 7 afectos naturales de los cuales hablé, los principios bíblicos de cada materia, los principios bíblicos que apuntan a quién es Dios en cada materia, en cada área de la sociedad. Y además de un contenido y un resultado bíblico, tiene un método bíblico. Y este método es Isaías 28, 9, 10, que como les hablaba es un mandato tras mandato, poquito a poco, una idea aquí, una idea allá. Y es también leer, razonar, escribir y autoaprendizaje. Porque el diseño de Dios no es que se cumpla con tareas obligatoriamente. El diseño de Dios no es que los hijos crezcan frustrados o creyendo que no son buenos para matemáticas, creyendo que no son buenos para español, porque en el colegio les fue mal, sino que el diseño de Dios es que puedan verlo a Él en cada asignatura, aun en aquellas para las cuales no son tan buenos. Y bueno, también quería mostrarles esta imagen tan linda y son los chicos de Colegio Herencia Cristiana. Todos ellos son educados en casa por sus padres. Todos ellos de verdad son un amor. Y ellos de verdad cuando tú los escuchas puedes como entender que esto es lo que Dios quiere para los niños. Cuando escuchamos a estos niños podemos entender que Dios desea que cada uno de los niños pueda conocerle desde muy pequeños. Y es que a veces Dios llega a las vidas de las personas cuando ellos son muy adultos. Pero la verdad es que el plan o lo que Dios planea con cada persona es que desde muy pequeños podamos verle a través de una revelación que está en el mundo, sí, que podemos verla, a contemplar los cielos, a contemplar las montañas, a contemplar todo lo creado, podemos ver sus atributos, justamente lo que Dios propone. Y bueno, también hablando de las propuestas de la campaña, creo que esto ya lo hemos leído antes, pero en verdad creo que es importante como recordarlo. Y es que Dios nos habla de que hay 3 derechos humanos que Dios nos dio, que no nos da el gobierno, sino que Dios los dio. Y es la vida, la propiedad privada y la libertad. Y hablamos de que la vida es sagrada desde el momento de la concepción hasta el final, dispuesto por el Creador. Así que esto va en contra de las ideas actuales del aborto, esto va en contra de las ideas actuales de la muerte digna, entre comillas, sino que apunta a que la vida es sagrada. También hablamos de otro derecho que nos ha dado Dios, que es la propiedad privada, que es un derecho exclusivo para que cada individuo y cada familia cree su propia prosperidad. Si la familia es próspera, la nación será próspera. Y esa es una idea que debemos defender en medio de estas ideas que están surgiendo. Y es que ahora se cree que no, que todo es común, que es más bonito, que es lo mejor, que incluso se usa la Biblia para sustentar estas ideas, pero cuando vamos a ir más allá, vemos que estas ideas son paganas, porque el diseño de Dios para nosotros es que cada familia, cada individuo trabaje, sea próspera, pueda emprender, pueda desarrollar proyectos, pueda en verdad escuchar la voz de Dios y obedecerle para así generar prosperidad para el país. Y otro tercer derecho que hablamos de que Dios nos ha dado como seres humanos es la libertad,
que es de lo cual venimos hablando en todos estos días, la libertad para someternos, la libertad para ceder, la voluntad también para educar. Y decimos que es la cual para que tengan su plena expresión. Inicia desde el interior de cada individuo para decidir sin ninguna presión externa lo que le conviene. Primero para Dios, luego para la nación y después para la familia. Y bueno, creo que eso es muy importante, que podamos entender que somos llamados de verdad a libertad. Y bueno, decía Ricardo Molina que él apela a la conciencia, que es la propiedad más sagrada por Dios, para que juntos, como colombianos, aportemos al bien del país, de acuerdo al plan que Dios ya estableció, el mejor diseñador de los sistemas de gobierno que producen libertad, prosperidad para todos. Y por supuesto que este diseñador es Dios directamente. Y bueno, también hablamos de, de que este mundo está corrompido, de que hemos nacido dentro de una generación que es peligrosa, que tiene muchas ideas globalistas. Hemos nacido dentro de una generación en la cual los principios se están perdiendo. Sin embargo, como padres somos llamados y también como jóvenes somos llamados a educarnos, a saber más, a de verdad como entender que Dios tiene un diseño para la educación, que Dios tiene un llamado especial para cada uno de nosotros a educar. Y es que aunque nos suene extraño esto de ser maestros, o aunque no a todos les guste la idea de ser maestros, pues todos, absolutamente todos somos llamados a educar. Porque cuando recibimos una verdad no podemos quedarnos con ella, sino que tenemos que ser testigos. Y justamente la Biblia nos habla de que cuando aceptamos a Cristo y cuando vemos la obra que le hace a nosotros, ahora nosotros tenemos un testimonio que dar. Somos testigos de algo, y ese algo es lo más grande, es lo más hermoso, que es la salvación de Dios para el mundo. Y bueno, terminamos con esta frase, y es que les están enseñando a los niños cosas perversas en las escuelas, en la radio y en la televisión. Tales enseñanzas están en contra de Dios, de la Biblia y del cristianismo verdadero. Pero ¿quién va a contrarrestar esas tendencias? Esa es precisamente la responsabilidad de los padres, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que sí es la responsabilidad que tenemos como iglesia, es el llamado que tenemos, que podamos educar a aquella generación que viene, que entendamos que la educación no es para maestros o no es para personas específicamente con la profesión de maestros, sino que es para todos nosotros, que todos nosotros tenemos una verdad y debemos transmitirla a las nuevas generaciones. Y bueno, de verdad como este era mi llamado para el día de hoy, o eso es lo que tenía en mi corazón para el día de hoy, y es que los niños son entregados a los padres como un regalo prestado, porque directamente son de Dios, no de cada padre. Por lo tanto, cada uno es responsable ante Dios por cómo se educa a sus hijos. Y bueno, sí, este es el llamado para el día de hoy y les agradezco en verdad por estar en el programa, les agradezco por estar allí tan pendientes y una vez más terminamos con el llamado también a votar por Ricardo Molina, así que es un hombre que defiende los derechos divinos. Y bueno, sí, eso fue todo por el día de hoy. Les agradezco por estar aquí y de nuevo les digo, bendiciones del Altísimo, bendiciones.